Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del tema de combustión, que trata sobre los combustibles, los comburentes y los tipos de combustión. Nosotros habíamos dicho ya en clases anteriores, en la clase anterior, que la combustión era la acción que se daba a través de la unión de un comburente, en este caso generalmente siempre es el oxígeno como comburente, un combustible, cualquiera de estos que sea, que ya nosotros no lo habíamos especificado y lo vamos a especificar ahora, y una flama, o que eso producía una flama, y en esa flama o en esa llama iba a haber un desprendimiento de calor que era exotérmico, es decir, que se liberaba energía calórica, calor. Nosotros entonces habíamos hablado de cómo era ese proceso de combustión, habíamos hecho un experimento, quizás lo recuerdan, hoy vamos a hacer otro experimento donde vamos a utilizar un combustible como el alcohol para que veamos cómo es esa reacción química y cómo se da esa reacción química. También tenemos que recordar que dentro de las reacciones químicas, que son aquellas que producen un estado físico y químico en los materiales, está la oxidación y está la combustión. En este caso nosotros vamos a hablar de combustión, que tiene que ver con un combustible y con un comburente. ¿Y cuáles serían esos tipos de combustión que están o que existen generalmente? O por lo menos entre todos los tipos de combustible, de combustión, ¿cuáles son los más importantes? En este caso vamos a nombrar los dos que son más importantes. Bien, visto esto, entonces nosotros vamos a comenzar a ver lo que es un combustible. Los combustibles es cualquier material capaz de liberar energía con desprendimiento de calor. Es decir, que si yo tengo en mi poder unos fósforos, bien, estos fósforos pueden servirme a mí de combustible. Si tuviera un encendedor, ese encendedor fuera para mí el combustible, porque me va a generar o va a ser capaz de liberar energía con desprendimiento de calor. Es decir, que eso siempre va a producir un efecto o una energía calórica. Siempre tenemos que tener presente, o debemos tener presente, que las combustiones o el proceso de combustión siempre van a tener como principio básico generar precipitaciones o van a generar ciertas condiciones calóricas. Si nosotros prendiéramos la cocina de la casa, de su casa, cuando ustedes le dan a la perilla y sale por allí el gas etano, así se denomina ese gas etano, que está en el balón contenido a una presión. Ese gas, cuando nosotros le ponemos algo de calor o una chispa o fósforo, perdón, eso entonces va a generar una flama, una llama, que con el oxígeno vamos a poder entonces ver cómo esta puede encender. Asimismo ocurre con estas reacciones, asimismo ocurre con la combustión. Y así son los combustibles. Estos son los que se encargan entonces de manifestar esa energía con desprendimiento de calor. ¿Cuáles serían esos combustibles que nosotros generalmente utilizamos? Generalmente los combustibles más útiles son los combustibles fósiles. Esos son los que se encuentran debajo de la tierra, de la corteza de la tierra, y que han venido estando por muchísimos años en el planeta. Es decir, que fue a través de la evolución cómo nosotros pudimos o cómo se pudo obtener estos combustibles de origen natural y de origen vegetal, es decir, a través de los yacimientos que se encuentran
dentro o debajo de la tierra. Así que pues bien, aquí tenemos el carbón, que pertenece a uno de los minerales que se encuentran en el suelo, el petróleo, que es igual a los minerales, un mineral fósil, que se encuentra también en el interior o en la parte interna del suelo. Hoy en día es el combustible más utilizado en la industria a nivel mundial. El petróleo, a través del petróleo se hacen aceites para automotor, se genera electricidad, se elabora gasolina, combustible, gasoil, gasolina, y también produce el gas natural. Entonces podemos entender que es lo que llaman hoy, el petróleo es llamado hoy en día el oro negro. ¿Por qué? Porque es uno de los minerales, uno de los combustibles más utilizados a nivel mundial. Todo el planeta utiliza energía y esta energía pues la proporciona el petróleo. Bien, el gas natural, como ya les dije, también es un combustible, como el gas etano que tienen en la cocina, en los balones que utilizamos para poder cocinar, para poder encender la llama de la cocina, y el alcohol, que es un combustible también que se utiliza en poca escala, pero que proporciona esa factibilidad o puede agilizar ese proceso de combustión. Entonces, entre estos que tenemos acá, entre estos combustibles que tenemos acá, podemos decir que el de mayor importancia económica, el que ha generado más ganancias en el mundo económicamente, ha sido el petróleo como tal. Hoy vamos a hacer, después de estos videos, voy a mostrarles a ustedes un video donde hago un proceso de combustión con un combustible como el alcohol, y van a ver la reacción que ocurre allí y cómo se da esa reacción. Bien, luego vamos a ver entonces, ya sabemos lo que es un combustible, vamos a ver qué es un comburente, porque a nosotros se nos dice que para que haya una combustión tiene que también haber un comburente. Entonces, ¿qué es eso de comburente? ¿Qué será eso que nos dicen a nosotros que es un comburente? Entonces decimos, es el encargado de oxidar el combustible, favoreciendo la combustión. Es decir, que este comburente es el que le va a dar el procedimiento a la combustión. Si el comburente no está, la combustión no se puede hacer, no puede haber combustión. Y el comburente que más se utiliza en el universo es el oxígeno, que lo tenemos acá. Bien, el oxígeno es uno de los elementos químicos que se utilizan, está en el ambiente, constituye más del 21% de la atmósfera donde se encuentra el aire, y es el que nosotros respiramos a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, el oxígeno es el principal comburente, entre otros que hay, pero va a ser el principal comburente para que se pueda hacer o se pueda dar el proceso de combustión. El comburente más usual es el oxígeno, como decimos acá, y está en un 21% en la atmósfera. Como les acabo de explicar, esto nosotros vamos a encontrar entonces en un 21% en nuestra atmósfera, que nosotros captamos después de un proceso de fotosíntesis. Entonces este oxígeno va a ser un coadyuvante para que se pueda lograr ese proceso de combustión en un momento determinado. Bien, entre entonces los comburentes, aparte del oxígeno, como yo les decía, tenemos el ozono, que es también un comburente que no lo utilizamos mucho, pero que sirve también como mecanismo para proporcionar o para propiciar un fuego. Bien, y tenemos también el peróxido de hidrógeno, lo que nosotros llamamos agua oxigenada. El agua oxigenada también puede ser un comburente. Cuando nosotros hacemos una reacción química, ella puede servir como el alcohol para agilizar, para precipitar, para ayudar a que ocurra esa combustión.
Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver qué es un combustible y qué es un comburente. En el próximo video, a continuación, que ustedes van a ver, entonces les voy a explicar qué son o cuáles son los tipos de combustión que nosotros podemos manejar en el universo. Bueno chicos, nos vemos entonces en unos segundos.